Muy buenas, un saludo a todas. Empezamos hoy aquí el segundo foro de trabajo social del Colegio del Trabajo Social de Las Palmas, que como saben estamos organizando. En la primera ocasión hablamos del mundo del trabajo social relacionado con la COVID-19 y hoy vamos a hablar del mundo de los cuidados. Y como tenemos previsto hacer en cada foro que emitimos a través de las redes sociales del Colegio del Trabajo Social de Las Palmas, también a través de Radio Tagoror, reflexionamos fundamentalmente con gente del mundo del trabajo social. Hoy estamos también con 3 trabajadoras sociales. Una es Beatriz Guedes Martel, que es la gerente del Colegio del Trabajo Social de Las Palmas, a quien saludamos. Bea, muy buenas. Hola, buenas a todas las personas que nos están escuchando. También está con nosotros Elena Suárez Pérez, que es concejala de Servicios Sociales y presidencia del Ayuntamiento de Ingenio, pero que además es también trabajadora social. Elena, muy buena. Muy buenas tardes, Juan, y a Beatriz y a Elena y a todos los que nos van a escuchar. Buenas tardes. Y está con nosotras también está Elena Pérez Peñate, que es la responsable, la que lleva la gerencia del Centro para las Personas con Discapacidad en la isla de Fuerteventura. Muy buenas, Elena. Hola, ¿qué tal? Nada, encantada de estar por aquí y muchísimas gracias por la invitación. Pues la idea es hablar de cómo está el mundo, desde el trabajo social, el mundo de los cuidados, hablar de dependencia, como se suele usar mucho esta palabra. Recientemente se conocía, a principios de año, datos del año 2020 relacionados con la situación de dependencia a nivel del Estado español y a nivel de Canarias. Y en ese mundo de la dependencia los datos realmente eran preocupantes porque se hablaba de que más de 3.000 personas fallecieron estando en la lista de espera de dependencia en Canarias entre enero y noviembre del año pasado. De ellas, 924 personas eran dependientes con derecho, mientras que 2.080 eran personas que estaban pendientes de valorar, según los datos de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. En el caso del Estado español se hablaba de 51.540 personas fallecidas, que estaban, como decimos, en situación de dependencia y pendientes de ser atendidas. Uno de los aspectos también que se ha criticado, y recientemente también lo hacían representantes del propio Colegio del Trabajo Social de Las Palmas, y el Colegio del Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife, la situación de precariedad laboral precisamente de las personas que trabajan en la red pública de dependencia en la comunidad autónoma de Canarias. Pues ahí va, digamos, esa primera pregunta, primer planteamiento para las 3, ¿cómo ven esta situación después de que Canarias, desde que comenzó a aplicarse la ley de autonomía personal, ha estado siempre a la cola, que ha mejorado algo los parámetros, pero que sigue todavía mucha gente sin hacerse los informes, sin recibir la prestación a la que tienen derecho? ¿Cómo ven ustedes esta situación? Si quisiera empezar. Bueno, hay que recordar también que justo este año se cumplen 15 años de la aprobación de esa ley, ¿no? De la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, ¿no? Que es verdad que ahora se conoce más como Ley de Dependencia. La situación inicialmente, en una palabra, tendría que ser que es de vergüenza. Es decir, que después de 15 años de implantación de esta ley, sigamos hablando de estas situaciones de retraso, ¿no? Donde en principio ya se sabe desde hace mucho tiempo cuáles son los déficits y las carencias que tienen en Canarias la estructura que de alguna forma da vida o tiene que dar vida a un derecho, como es la atención en los casos de dependencia. Pues todos esos déficits están ya diagnosticados, están planteados, y la cuestión es que falta dar el salto para poner en marcha los elementos que sabemos que pueden servir para solucionarlos, ¿no? En ese sentido, el análisis que hacemos es que esto ya no sabemos ya cómo decirlo por activa y por pasiva, ¿no? Los problemas están detectados,
las propuestas para hacer los cambios y las alternativas que se tienen que realizar están también planteados. Ahora falta la voluntad, las voluntades para esos déficits, poderlos poder y transformar y que se hagan realmente los cambios que hacen falta. Porque no solo que, digamos, que falte personal, desde la propia Consejería de Derechos Sociales, la actual titular, Noemí Quintana, está diciendo mucho que en enero se iban a contratar a 130 o 140 personas, pero es que lo que denunciaban los colegios del trabajo social era que en la actual plantilla del Servicio de Atención a Dependencia del Gobierno de Canarias, un 40% de la plantilla está en situación de precariedad laboral. A ver cómo ven esto, Elena Suárez y Elena Pérez. Sí, bueno, pues también es un... Yo a lo mejor no voy a ser más políticamente correcta, ¿no? Por aquello de la parte que me toca. Pero claro, la política lo es todo y no solamente la representación de un cargo público. Uno de los grandes problemas que tienen las leyes de estas magnitudes es que estas leyes, aunque se hayan aprobado, tienen después un desarrollo de otras muchas leyes o normas o procedimientos que tienen que ir paralelo y fundamentalmente una financiación que supla lo que la propia ley dice, porque si no todo es papel mojado. Uno de los problemas que yo entiendo que tiene el desarrollo de esta ley es el problema de la contratación. Y lo acabas de aludir ahora, ¿no, Juan? Esta contratación que augura el Gobierno de Canarias, que bienvenida será, pero que llega bastante tarde a un sistema precario en todas sus vertientes, ¿no? Desde el ámbito laboral, porque la temporalidad en la administración pública es la tónica, en las administraciones locales, llámese cabildos o ayuntamientos, hay un porcentaje altísimo de puestos temporales y esto evidentemente merma los servicios y más los servicios de estas características que requieren de atenciones, de procesos, de atenciones que no tienen un principio y un fin. Es lo que nos dicen a los ayuntamientos cuando intentamos establecer contrataciones de urgencia. No, mire, no, es que usted no puede contratar. ¿Por qué? Porque es personal de estructura. Claro, y entonces, ¿cómo prestamos los servicios? Bueno, pues mire, se ve usted abocado a la privatización. Vaya, hombre, pues estamos en el sistema público, ¿no? Entonces, esto es como un dilema de Groucho Marx, es decir, nos vemos continuamente sorteando obstáculos desde lo público, porque las leyes de contratación, las leyes de la administración de función pública, la ley de racionalización, o sea, todas esas leyes que deberían de facilitar el que una ley macro como la ley de dependencia se desarrollara en su plenitud, pues lo que hace es que nos estrangula legalmente, burocráticamente, y bueno, pues a menor personal, a personal más precario, pues peores servicios. Es una de las tónicas. Elena Peñate. Pero además es que yo creo que porque la gente que está en situación de vulnerabilidad y la gente que no cuenta como votos y que no importa mucho porque no van a sumar, es la gente que siempre se lleva la peor parte. Yo creo que legislar también tiene que ver con toda la parte de jurisprudencia. Ya en 20 años que llevamos o más, ya era hora de que hubiese jurisprudencia alrededor de esto, es decir, las personas que están, por ejemplo, las compañeras, en toda la parte de valoración, en toda la parte de hacer los PIAs de la ley de dependencia, están en precariedad y en temporalidad, es decir, ahora en diciembre había mucha gente que se iba a quedar fuera después de la administración haberse gastado un dinero, unos recursos en formarlas, son especialistas de ese tema. Entonces no se entiende que no haya voluntad política cuando hablamos de gente que verdaderamente lo necesita. Hay voluntad política para otras cosas, es decir, el presupuesto para el gasto militar acaba de subir, mientras que el presupuesto de sanidad sigue siendo el mismo. Entonces yo creo que sí se pueden hacer cosas y yo creo que ya está bien. Yo creo que la sociedad civil se tiene que pronunciar y decir que sanidad, educación y servicios sociales son pilares básicos y no se pueden tocar. Es más, hay que reforzarlos y hay que seguir financiándolos hasta lo que haga falta, ¿no?
Porque, Beatriz, tú eres gerente, además eres trabajadora social. Desde el Colegio del Trabajo Social se tiene claro, digamos, que las condiciones laborales, el colegio no es un sindicato, pero que si las condiciones laborales sí influyen en la calidad del servicio que se da, ¿no? Sí, claro, hay que tener en cuenta que lo que es toda la estructura de la atención a la dependencia es una estructura que es compleja, que por donde un expediente, el caso de una persona, pasa por distintas fases. Eso requiere de personal especializado y estable, porque no solamente se tiene que saber la teoría de lo que es la dependencia y manejar una ley, hay que de alguna manera entrenarse en lo que es todo el sistema, todas las fases, todos los pasos por los cuales tiene que pasar una situación hasta que se le sea reconocido un derecho. Y eso lo que exige y lo que requiere es estabilidad de las personas que están trabajando dentro de ese sistema, ¿no? Como estaba comentando antes Elena, no es de recibo que cuando las personas ya están entrenadas, ya están preparadas, ya están familiarizadas con todo lo que es el proceso y el procedimiento, sean expulsadas de ese sistema y se incorpore nueva gente que también va a requerir meses para poderse adaptar, aprender, ver las casuísticas de cada caso, porque es que no son churros, es decir, cada caso tiene una situación particular, una valoración particular, una casuística particular que requiere para hacer una adecuada valoración un entrenamiento, ¿no? Entonces, el que estén las personas que lleven más de 15 y 20 años ya en el sistema en peligro de perder sus puestos de trabajo por todo el tema de la consolidación que se quiere hacer de otras miras, con respecto a las administraciones públicas, y por otro lado, que la falta de personal que existe de manera histórica, por ejemplo en el servicio de dependencia, simplemente se esté cubriendo con planes de choque y no con otro tipo de medidas, como lo que es la ampliación de las relaciones de puestos de trabajo, pues es un factor importante y que está afectando muchísimo a lo que es el incumplimiento de los tiempos. Porque cuando se han dado esos datos, el otro día escuchaba también a alguien del diputado en común de Canarias, decía como en algunas comunidades, no recuerdo si era La Rioja, por ejemplo, que se había avanzado mucho más, porque a la hora de hacer los informes en materia de dependencia eran los ayuntamientos de esas comunidades autónomas. Se había decidido que fueran los ayuntamientos y no el personal de la comunidad autónoma. Yo no sé, Elena Suárez, que estás al frente de la Concejalía de Servicios Sociales, digamos, ¿por qué no, después de 15 años no se ha acertado en esa fórmula? Porque resulta incluso más lógico a lo mejor a la hora de hacer un informe, de evaluar y de que todo eso se haga antes, pues alguien que está en Carrizal o en un barrio perdido, digamos, del Ayuntamiento de Ingenio, si la gente que está, el personal de trabajo social de los servicios sociales del Ayuntamiento de Ingenio, tiene más información, ya tiene todo actualizado, que no tenga que ir a alguien del gobierno canario buscando el barrio, buscando a la persona y pidiendo información que a lo mejor tiene el ayuntamiento. Sí, claro, indudablemente siempre lo decimos, ¿no? Que el ámbito local, la administración local es la administración más cercana a la ciudadanía, es la que conoce y además toca, roza y palpa la realidad más inmediata, ¿no? De de nuestros ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Pero realmente eso está recogido, es decir, las competencias en este ámbito están perfectamente delimitadas en la Ley de Servicios Sociales. Otra cosa distinta es que tengamos que repensar esas competencias y que evidentemente si hay que repensarlas, hay que redistribuir los dineros como merece. Todos sabemos que el plan concertado comienza en la intemerata con un porcentaje en el que las administraciones teníamos poca representación, porque era un plan donde el dinero venía del Estado, y actualmente asumimos una gran parte de ese plan, ¿no? Como muchas otras cosas que hemos ido asumiendo a nivel presupuestario, pero que no tenemos reconocidas esas competencias, ¿no? La agilidad en esa relación interadministrativa muchas veces también depende del propio modelo de gestión. España es un Estado con un modelo weberiano, un modelo anclado en el que la eficacia y la eficiencia pasa por la legalidad de los procedimientos administrativos y no realmente por la operatividad y por la optimización de los recursos humanos y públicos.
el dinero. Y eso se realiza con otro tipo de gestión. Existen otros modelos. En Portugal, por ejemplo, ya llevan años estableciendo un modelo mucho más ágil, con una serie de conexiones entre administraciones mucho más accesibles, por así definirlas. Y bueno, esto es todo. O sea, los servicios sociales al final son una pata más de toda esta gran administración que es el Estado, y que afecta directamente a las administraciones que estamos por debajo, ¿no? Y esta pandemia, por ejemplo, nos ha puesto en evidencia que una situación que prácticamente nos hace a todos iguales, nos convierte en desiguales a la hora de acceder a los servicios públicos, ¿no? O sea que es curioso que metafóricamente hablando, esta pandemia nos haya dado un bofetón para decirnos, miren, es que están completamente equivocados del modelo de sistema, del modelo de atención, del modelo de gestión de los dineros, porque claro, todos decimos, falta financiación, que inyecten, no. No es un problema de dinero, es un problema de gestión de ese dinero público, ¿no? Ahora, por ejemplo, el Estado acaba de sacar un decreto, el 36/2020, que con todos estos fondos europeos que van a venir, que vamos a tener una inyección tremenda de dinero y de fondos públicos, y nosotros, las corporaciones locales, a día de hoy, no tenemos ni idea de cómo se va a gestionar ese dinero. No nos han dicho nada, no nos han informado de nada, no nos han pedido siquiera nuestra opinión. Es verdad que la FEM, allá en aquellos lares en Madrid, establece comisiones de trabajo directamente con el gobierno del Estado para que esos fondos de los Next Generation pues vengan para la realidad más vulnerable. De hecho, el ministro hace poco de Inclusión Social decía que en gran parte iba a ir destinado al tema de las pensiones. Bueno, pero ¿y nosotros qué? O sea, ¿y las corporaciones locales cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Seguimos poniendo, como decía la compañera, parches? Estamos hablando de cómo se gestiona el dinero, hemos hablado, digamos, de las personas, cómo se organiza el trabajo, pero también hablemos de infraestructuras, del modelo que ha habido hasta ahora. En algunos casos, como acaba de decir Elena, el COVID ha puesto en evidencia algunas cosas. Una de ellas es cómo tratamos a las personas dependientes. Se ha visto de forma especial a las personas de edad, ¿no? Está el caso de uno de los brotes que hubo de COVID más fuerte en Tenerife, se dio en el Puerto de la Cruz, en la residencia Santa Rita, con 195 personas con COVID. Una residencia de carácter privado, religiosa, donde se dio uno de los mayores brotes, donde incluso un sindicato, UGT, denunciaba ante Inspección de Trabajo que había habido trabajadores que se habían incorporado sin tener los resultados de las pruebas PCR. El gobierno canario ha anunciado, para 2021 hay un plan de infraestructuras para nuevas construcciones de residencias de mayores, y yo pregunto, y por ejemplo, en el caso de Elena Pérez, que estás adelante llevando la gestión de una residencia a través de una concesión del Cabildo de Fuerteventura de personas con discapacidad en la isla de Fuerteventura, ¿cómo ves modelos como esa residencia de Tenerife, esa infraestructura tan grande, frente a los modelos que se está demandando hoy, que sean más pequeños para menos personas, con una escala más humana? Hay en estos momentos 129 residencias de mayores en Canarias, el 92% son privadas, la mayoría están en la isla de Tenerife, en una isla donde solo 5 de las 63 que hay son residencias públicas. Para el plan de infraestructura se prevé construir en Gran Canaria y Tenerife 3.000 nuevas plazas. Elena Pérez, ¿cómo ves este tipo de residencias como la de Tenerife respecto a, por ejemplo, cuéntanos cómo es en la que estás tú, en la que trabajas tú? Bueno, el modelo de macroestructuras y de macroresidencias ya se ha visto que no funciona, y que además a escala humana es imposible atender a la gente con calidad y con calidez y con el respeto y la dignidad que se merecen, ¿no? Yo tengo la suerte de que trabajo en una residencia muy pequeñita
y la verdad que el ratio de trabajadores y trabajadoras está bastante acorde con el trabajo que tenemos que hacer. Yo no creo que se esté pensando en cambiar el modelo, porque se tienen planeadas otra vez residencias grandes y no están hechas todavía, o están en proceso o se van a hacer. Es decir, poco hemos aprendido. Una residencia como la de Santa Rita, ahí no tiene culpa ni trabajadores, ni tiene culpa nadie. Es imposible que ahí haya calidad y que haya una atención centrada en cada una de las personas, atendiendo a cada uno de los procesos. Cada persona es un mundo y eso lo sabemos por todos nosotros. Más cuando tienes patologías, cuando ya te vas haciendo mayor o tienes un problema con una diversidad funcional X. Cada persona es un mundo y cada persona necesita una atención especial y específica para ella. En una residencia de 500 personas eso es imposible. ¿Qué no se va a aprender? Como no nos sentemos y planteamos que, pues que nos negamos a que se hagan residencias macro, lo que necesitamos son residencias, las que se necesitan, pequeñas, cerca de los núcleos donde estas personas han vivido siempre, para que no se desarraiguen de su entorno, para que no se desarraiguen de su familia, para que puedan seguir paseando por los sitios que paseaban cuando hacían su vida en su pueblo o en su comarca. Y, hombre, la tendencia sería que la ayuda a domicilio estuviese mucho más saneada, con mejor calidad en la atención. No por nada, lo que cobran las auxiliares de ayuda a domicilio o las auxiliares de una residencia, con eso no se puede vivir así de sencillo. Y ese convenio se cerró el último en el 2019, no es tan viejo. Se le dejó a la parte empresarial que tuviese mucho peso en las negociaciones. Los sindicatos, pues yo creo que ahí casi no tuvieron posibilidades de alegar nada, y los sueldos siguen siendo míseros, y con eso pues la calidad nunca se va a poder dar una calidad, ¿no? Ni un servicio estable, Claro, el personal se te va. me imagino, Bea y Elena, que coinciden con lo que está planteando ahora Elena, de eso, más que grandes residencias, incluso lo ideal es mejorar el servicio de ayuda a domicilio y con mejorar también las condiciones. En estos momentos son grandes empresas, en muchos casos que cotizan en bolsas multinacionales de origen español, en muchos casos las que están llevando esa gestión en los ayuntamientos, porque ganan los concursos, porque se hacen unos concursos que no tienen tan en cuenta las cláusulas sociales. ¿Cómo lo ven, Elena y Bea? Bueno, pues claro, hay determinadas cuestiones que sí es verdad que es importante también poner el acento. Las residencias deberían de ser como el último recurso al cual tuviera que ir cualquier persona porque dentro de su entorno no pudiera encontrar los apoyos adecuados. Vamos a partir de ahí. El problema que está habiendo, ¿cuál es? Que se está convirtiendo las residencias como esa panacea y esa manera de resolver de manera rápida lo que es el mundo de los cuidados, sobre todo para las personas que requieren apoyos en su día a día. Esto ha sido un negocio donde han visto muchos empresarios una manera de extenderse, ¿no? Y desde esa mirada, desde esa mirada de la economía, parece ser, yo la verdad no soy economista, eso sería cuestión de preguntarle a los economistas, pero parece ser que es mucho más barato mantener una residencia grande que mantener y crear residencias más pequeñas y adaptadas y cercanas a lo que es la población, ¿no? Yo creo que un papel importante que tenemos que hacer, sobre todo desde el trabajo social, es reivindicar otra forma de intervención, ¿no? Y de atención al mundo de los cuidados y a la atención de las personas en situación de dependencia. Y en ese sentido es reforzar todo lo que son los servicios, los recursos, las redes comunitarias y de apoyo en la cercanía, ¿no?
La pandemia fue un claro ejemplo también de eso, ¿no? Cómo la sociedad civil y los barrios, para aquellas personas que en su momento se quedaron sin apoyo, sobre todo mayores que se quedaron solos en su casa, sobre la marcha se organizaron de una manera determinada para que nadie pudiera estar desatendido, ¿no? Fue de una manera espontánea, más o menos organizada, pero eso también a través de las ayudas a domicilio, de trabajos comunitarios, de tener los municipios claros, cuántos mayores o cuántas personas que necesitan algún tipo de apoyo viven solas y hacer planificaciones en base a eso, el tema de las residencias tendría que ser una cuestión y un recurso ya residual, ¿no? Elena. Sí, coincido en la totalidad con las compañeras. Aquí incluso yo creo que las administraciones y aquellos que, no solamente hablo de los decisores políticos, ¿no?, que estamos en la toma de decisiones, sino también la propia ciudadanía y los empleados y empleadas públicas de la administración, porque todos al final formamos parte de lo que entendemos como administración dentro del Estado, ¿no?, dentro de nuestra territorialidad. Es el modelo social de municipio y el modelo social de sociedad que queremos construir. Porque claro, decimos, completamente de acuerdo con las compañeras, residencias pequeñas, diversificadas, sobre todo en las zonas de, no olvidemos, las zonas de medianía, completamente olvidadas, con una despoblación, bueno, en Canarias no se nota tanto, ¿no?, pero en el Estado español, en los pueblos allá perdidos en la Castilla, en La Mancha, por decir algo, hay pueblos completamente despoblados, con una situación de natalidad tremenda. Entonces, todo esto nos lleva a repensar el modelo social de municipio, de ciudad, al modelo social de comunidad que queremos tener, ¿no? Porque claro, ustedes no se imaginan, y seguramente sí lo saben los que estamos aquí, lo que conlleva la tramitación de un suelo para hacer una residencia. Nosotros en Ingenio, en 2 años, tendremos una residencia que será, en este caso, de ese último plan de infraestructura sociosanitaria que anunciaba Juan. Y bueno, sí es verdad que esta residencia va a poder duplicar las plazas que tenemos en el centro de estancia diurna, duplicar plazas de residencia, etcétera, etcétera. Pero como bien decía Elena, cumple con el modelo de cuidados, el modelo de atención centrado en la persona que los profesionales y las profesionales entendemos y por el que abogamos. Eso determinará la forma de gestión que se haga de ese servicio y que se aplique en esa infraestructura. Pero les decía esto, lo de la tardanza y lo que antes comentábamos, ¿no? La poca agilidad en los procedimientos administrativos hace que aquí se construyan residencias cada 10 años. Y no por una falta de perra, es por una falta de normas, de procedimientos que agilicen toda esa máquina. Y a medida que uno va aumentando en la escala de la administración, más tediosa y compleja se hace. Nosotros, por ejemplo, en Ingenio desarrollamos ahora un proyecto, un EDUSI, una estrategia de desarrollo urbano sostenible, y les puedo asegurar que para comunicarnos con el enlace que tenemos en Madrid, Europa, de los fondos europeos, tardamos meses para hacerle una pregunta. Entonces, esto que pone la ley y que pone la Constitución incluso, que las administraciones tenemos la obligatoriedad de coordinarnos interadministrativamente y apoyarnos interadministrativamente en toda su amplitud, ¿dónde está? ¿Dónde está? Entonces, yo creo que esto lleva más a repensar el modelo de sociedad que necesitamos, no que queremos, porque todos, si les preguntamos a todos, bueno, pues diversificada opiniones, como no podía ser de otra manera en un Estado democrático, todos buscamos un modelo distinto. Pero ¿qué necesita? ¿Qué dicen los parámetros? ¿Qué dicen las estadísticas en mi municipio actualmente
hay más de un 20% con un diagnóstico que hicimos en el 2018 de personas mayores de 65 años. ¿Qué me está diciendo eso? ¿A qué modelo de municipio tengo que tender yo? Me lo están diciendo los datos. No es el que yo quiero, es el que la sociedad me está obligando a que haga, pero otros miran para otro lado. Es inaudito, es un sinsentido muchas veces. Sobre todo, digamos, porque además hablamos de dependencia, muchas veces solo pensamos en eso, en personas de edad, pero que hay otros casos, por ejemplo, Elena Peñate, que está en una residencia para personas con discapacidad, que en unos casos tienen más o menos dependencias, otro tipo, de, algunos casos de enfermedades mentales que también provocan una situación de dependencia, una necesidad de acompañamiento, en un tiempo en el que estamos por la COVID-19, digamos, en turismo cero, y que es muy reacio el poder económico en Canarias y el poder político que le suele hacer seguidismo a hablar de un cambio de modelo productivo. Un poco para finalizar, le quería plantear a las tres, ¿ustedes creen que hay conciencia? Hay que crear esa conciencia de que los cuidados crea economía también. De hecho, se habla además que en plazas de residencia a lo mejor puede crear más empleo en una residencia que un hotel o que otros sectores económicos, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esto de que tanto empleo público, incluso a veces del sector privado, se tenga en cuenta desde los poderes políticos también por una apuesta más por la economía también de los cuidados, que tenga más protagonismo en el modelo económico de Canarias? Hombre, yo A creo ver, ¿quién quiere? que yo creo que con todo lo que ha pasado con el COVID, queda más que claro que todo lo que está alrededor de los cuidados es básico y tiene mucho que ver con los derechos fundamentales. Entonces, pues quien no lo quiera ver es porque tiene otros intereses y la mira las tiene puestas en otro lado. Cuando hablamos de que interesa, de que no salen los proyectos, de que lo que comentaba Elena ahora, de la dificultad de la burocracia, también la dificultad de la burocracia lo que tiende es a que sea más fácil la privatización, por ejemplo. Entonces eso interesa, ¿vale? Quien está legislando y quien está haciendo jurisprudencia y quien está haciendo economía en este estado, dígase partidos políticos, dígase empresarios, dígase lobbies económicos, interesa que el estado esté colapsado y que la administración pública tenga este modelo y que no tenga otro, ¿vale? A mí me parece que es tan importante los cuidados, es tan básico en la vida de cada uno, que hubiésemos hecho todas las personas que estuvimos confinadas si no hubiese estado la gente de los cuidados alrededor, pues desde la gente que vende hasta la gente que te alcanza la compra, pues todas las personas que hemos estado trabajando con quien no podíamos dejar desatendidos porque no se pueden manejar en la vida cotidiana. ¿Qué hubiésemos hecho sin los sanitarios? ¿Sabes? No es un sinsentido. Cuando no se ve esto es porque yo creo que la sociedad en la que vivimos no es una sociedad madura, ni una sociedad comprometida, ni una sociedad solidaria con todos sus miembros, ¿vale? Todos los que vivimos en un espacio común tenemos derechos, y no solo tenemos derecho a ciertas prestaciones, sino tenemos derecho a tener una vida digna y una vida con calidad. Pero no interesa mirar para ese lado porque es más fácil. La gente que está legislando y la gente que está en los espacios de decisión están implicados también en el beneficio que dan las empresas. Entonces ahí es imposible, ¿vale? O la sociedad civil saltamos a la calle y decimos que ya estamos cansados y que pues no, que otro modelo es posible, pues yo creo que esto no va a cambiar nunca. Sí, bueno, antes de seguir, vea, yo quería apuntar aquí simplemente un dato, porque es bueno que la gente lo sepa, ya que me lo contó alguien que estuvo ahí cuando hace 15 años se presenta en Madrid cerca del aeropuerto, por lo visto, no sé si era un hotel, la ley de autonomía personal de dependencia. Me decía una persona que estaba al frente de un centro sociosanitario en Gran Canaria que fue invitado, dice, Juan, la inmensa mayoría eran empresarios del sector de la construcción que estaban allí con carpetas donde dentro habían proyectos de infraestructuras para residencias de distinto tipo. Eso fueron a esa presentación de esa ley que hemos visto que ha sido necesaria, que se ha apoyado porque consolida una serie de derechos que no existían como derechos subjetivos, pero que tenía ese lado económico, como ese día se presentó esa gente por allí. Beatriz.
Con respecto a lo que está comentando Elena, y para completarlo, sí es verdad que en muchas ocasiones también nos estamos planteando, ¿no?, el tema ese, es decir, cómo hacer ver a los que están donde están y están tomando, tomando las decisiones que están tomando, pues cómo provocarles ese cambio, ¿no? Entonces, una de las formas que se plantean para provocar ese cambio es un poco lo que estaba comentando Juan, ¿no? Es decir, vamos a plantear que el mundo de los cuidados es económicamente rentable. Claro, si lo planteamos de esa manera, a mí me da la sensación, eso a título particular, que estamos también jugando en el mismo sistema y estamos lanzando el mismo mensaje de esto se tiene que hacer porque es rentable económicamente. No, no, es que esto se tiene que hacer porque es obligación y responsabilidad de los poderes públicos mejorar la calidad de vida de las personas, cueste lo que cueste, ¿no? ¿Qué pasa? Que entramos también en una condición humana y que son las resistencias al cambio. Es decir, a todo el mundo en cualquier momento, cuando tienes una dinámica cogida de cualquier cosa, el que alguien te plantee que lo puedes hacer de otra manera o que arriésgate a hacerlo de otra manera, mucha gente esa valentía no la tiene. Y yo creo que en muchas ocasiones los poderes públicos les falta esa valentía para romper determinados engranajes. No digamos de romper todo el sistema, porque a eso va a ser una gran utopía y bueno, ojalá algún día veamos, ¿no?, ese cambio de sistema, ese destruir para volver a construir, ¿no?, como decía una trabajadora social conocida que se llama Teresa Matus, académica de Chile. Ojalá viéramos eso, pero por lo menos el ir cambiando pequeños engranajes que nos hagan llegar más cerca a ese modelo de cambio y de transformación. Y en eso sí es verdad que el trabajo social tenemos mucho que decir y podemos aportar muchísimo. Elena Suárez. Sí, bueno, pues volvemos a coincidir entre las tres. O sea, yo creo que aquí el cambio de conciencia, el cambio de modelo pasa por pasa por todos y cada uno de nosotros, desde aquellos lugares en donde ostentamos nuestra responsabilidad, ¿no? Y repensar todo esto. Lo que pasa es que yo siempre digo lo mismo, es que llevamos repensando un montón de tiempo, lo que pasa es que nadie hace caso, ¿no? Es decir, que lo que estamos diciendo hoy aquí no somos los cuatro unos eruditos, es decir, esto se dice en todos los foros, en todos los informes de los gerentes de servicios sociales a nivel nacional, en los foros de los colegios, en los foros de las administraciones locales, insulares, regionales, estatales, donde se les presume que a todas las personas que ahí van toman decisiones desde un aspecto técnico, objetivo y basado en datos, ¿no? Quiero decirte que no se levantan por la mañana y toman la decisión de hacer un modelo productivo o un modelo económico por aquello, ¿no? Tendrán todos sus intereses ahí. Creo que lo hemos dicho en varias ocasiones, ¿no? Yo, fíjate que cuando hablo en términos de dineros en el ámbito social, corrijo mucho a mis compañeros y compañeras que están a mi alrededor y los instruyo mucho en la palabra, ¿no?, y en el lenguaje, en el que yo soy bastante pulcra, intento utilizar siempre un lenguaje más inclusivo, y en este sentido siempre utilizo la palabra inversión, es decir, porque el concepto de gasto en la administración y muchos decisores políticos pues lo vinculan al término economista, ¿no?, al término economicista de, oye, pues vamos a gastar un viaje de perras en esto, ¿no? Esto mejor que no. No, invierta usted en mejorar los servicios y las políticas sociales, que verá que eso redunda y repercute luego en mejores puestos de trabajo, en mejor calidad de vida, en mejor estado un estado donde se ponga en el centro a las personas, en los cuidados. Y esto tiene que ver mucho también con la feminización que existe dentro de este sector, de cómo se ve sin esa perspectiva de género, que muchas veces afecta al propio modelo. Fíjense qué curiosidad que el plan que anunció el año pasado el gobierno del Estado se llama Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Vamos a ver si es verdad.
Quiero decir, bueno, parece que están invocándonos en el mensaje algo, pero bueno, después hay que leer la letra pequeña, y la letra pequeña del plan, que me lo he leído, no, esto de resiliencia, yo no lo veo mucho por ahí. Pero bueno, voy a tener fe, que yo sigo teniendo fe en el ser humano y en las capacidades que tenemos, pero bueno, yo creo que es un trabajo de todos y es un trabajo por el bien común, y en el bien común debemos de estar todos y todas, ¿no? Así que cada cual asuma su responsabilidad donde la tenga, y que ponga mucho, porque estamos en un momento verdaderamente muy, muy, muy delicado, sobre todo en el ámbito social y de las personas. Pues que así sea, como apuntas, Elena, que si se utiliza en un plan la palabra resiliencia, o se cambia de nombre a las consejerías y pasa a llamarse derechos sociales, que realmente sea un hecho, la garantía de los derechos sociales, y que cambien algo, porque si siguen las mismas empresas llevando la misma gestión, con el mismo personal igual de precario, pues por mucho que cambien el nombre de las cosas, si sigue lo mismo no hay ningún cambio. No sé si alguna quiere apuntar algo más, o si les parece ya vamos terminando esta segunda edición del foro. ¿Alguien quiere apuntar alguna cosita? Venga, un minutito para cada una. Bueno, nada, parece como que vamos a terminar como poco esperanzadas, y no, yo creo que la gente que trabajamos en esto, somos gente con mucha capacidad para generar espacios de debate como este, espacios de convivencia, que vamos a intentar pues que la creatividad ahora más que nunca esté presente en nuestros trabajos, en cualquiera que sea, en cualquier nivel, en el nivel de gestión y en el nivel de atención. A mí me parece que desde el trabajo social hay mucho que decir, y nosotras debemos apostar por una sociedad mucho más centrada en el centro, las personas en el centro y los cuidados alrededor, porque eso es lo verdaderamente importante. Poco más hay que eso. Lo demás, bueno, está bien y hay que darle también cabida, pero lo fundamental para poder vivir, y después ya arrancamos para otras cosas, es que tengamos apoyo y que la gente que lo necesita lo tenga. Puede ser un menor, puede ser un mayor, pueden ser la gente inmigrante que viene de otros lados con la esperanza de poder generar un camino nuevo. Entonces yo creo que desde el trabajo social y desde otras muchas ciencias que nos vamos a ir juntando y haciendo cosas de la mano, pues yo creo que podemos generar nuevos modelos y nuevas estructuras distintas. Ya las que están no sirven, eso ya lo sabemos. Bueno, gracias, encantada de haber estado y de haber compartido el espacio. Sí, Beatriz. Sí, a colación de lo que está diciendo Elena, los cambios es verdad que pueden venir de arriba para abajo, pero también los podemos hacer de abajo para arriba, ¿no? A mí me gusta mucho una frase que es esta de mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas, podemos cambiar el mundo, ¿no? De Eduardo Galeano, si no recuerdo mal. Y entre esa y también el efecto mariposa, es decir, que cualquier cosita que hagas en un sitio puede tener un efecto multiplicador en otro lado, yo creo que son elementos que no podemos nunca perder de vista, ¿no? Y en temas tan importantes como el que nos ha unido en el día de hoy, en este espacio. Sí, última conclusión, Elena Suárez. Sí, bueno, pues maravillosa esa frase, es verdad. Yo además la aplico en mi trabajo diario, hacer pequeñas cosas para intentar cambiar el mundo, estos que todavía nos definimos como utópicos, ¿no? Y bueno, pues creo que es fundamental que estemos todos en esta brega, pues siempre en defensa de la justicia, de la igualdad, de lo común, de lo público, y agradecer, como no, al colegio que nos haya invitado a participar en estos foros, que a mí vocacionalmente pues me genera muchísima ilusión el compartir con compañeras y con compañeros del colegio, y bueno, y darles las gracias, y si me permiten, darle muchos ánimos a todas aquellas personas que trabajan
en los servicios esenciales, en el ámbito de lo social, porque ha sido un año muy duro en el que hemos dado, como decimos por aquí, el callo día a día con situaciones con las que nunca nos habíamos enfrentado, situaciones muy complejas de gestionar en todos sus ámbitos, y de verdad han estado ahí al frente demostrando que lo de esencial no es casual, lo decimos por algo, ¿no? Así que un agradecimiento como compañera a todas esas personas que desde el ámbito social han estado. Pues Elena Suárez Pérez, Elena Pérez Peñates, Beatriz Guedes Martel, las tres trabajadoras sociales, aparte de otras funciones que ya les nombramos antes, muchas gracias por participar en este segundo foro, y a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales del Colegio del Trabajo Social de Las Palmas, gracias también por estar ahí. En la medida de lo posible, si quieren, difundan este foro para que invitar también a que más gente siga, pues no solo reflexionando, sino, como apuntaba Bea, la frase de Galeano, siga haciendo cositas para cambiar el mundo. Muchas gracias.